Bienvenidas y bienvenidos. Soy José María Hernández Villalpando, profesor de Delitos Especiales de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. En esta ocasión vamos a tratar lo relativo a los elementos subjetivos del tipo penal. El plan de la presentación es el siguiente. Comencemos. Recordemos que los elementos del tipo penal son la descripción de la conducta que del delito realiza el legislador, y que si a pesar de esa prevención se realiza, se impondrá como pena la consecuencia jurídica que establece la misma ley. Los elementos del delito son objetivos, subjetivos y normativos. Los elementos subjetivos son los elementos del tipo penal que hacen referencia a ánimos o intenciones de parte del sujeto que lleva a cabo la conducta, para entender su finalidad y entonces sancionar por aquella actitud perversa que ha afectado bienes jurídicos tutelados. Los elementos subjetivos se clasifican en el dolo, la culpa y elementos subjetivos específicos distintos al dolo. El dolo es la actitud mental del sujeto activo de actuar teniendo conciencia del resultado y deseando el resultado de su conducta. Es decir, sabe qué va a pasar de continuar con su conducta, dañando bienes jurídicos, y tiene toda la intención de dañar o poner en peligro el bien jurídico. La culpa es la violación al deber de cuidado que podía y debía observar el sujeto activo de acuerdo con las circunstancias particulares del hecho, que termina produciendo el resultado que era previsible o bien imprevisible, pero que no se hubiera realizado si el sujeto activo hubiera actuado de conformidad con ese deber de cuidado. Por regla general, los delitos solo exigen el dolo para su configuración. Los delitos que admiten la culpa como forma de comisión tienen que obrar expresamente en la ley, como es el caso del artículo 60 del Código Penal Federal. Los elementos subjetivos específicos son condiciones que exige el legislador que se actualicen, además del dolo, y los tenemos de dos clases. Primera, de carácter volitivo, cuando se exige un ánimo o intención distinta al mismo dolo. Y segundo, de carácter cognitivo, cuando se exige un conocimiento preciso que aproveche el autor para cometer el hecho. Vamos a un par de ejemplos. Pues bien, aquí tenemos un ejemplo, el delito de peligro de contagio de enfermedades, artículo 199 bis. Aquí podemos ver en verde esta frase que es característica de los elementos subjetivos específicos distintos al dolo, en el caso de su vertiente cognitiva, que es el que a sabiendas de que está enfermo, lo va a venir otra enfermedad grave en periodo infectante. Aquí viene ya el dolo, ponga en peligro de contagio la salud de otro, ¿ok? Bien, esta conducta igualmente es reprochable de manera culposa. Quiere decir que se encuentra dentro del catálogo del artículo 60 del Código Penal Federal para que se persiga de esa manera, es decir, en violación de un deber de cuidado. Y bien, aquí tenemos el otro ejemplo. Este es muy particular porque en él encontramos tres elementos subjetivos. Es prácticamente el único de esta naturaleza en el sistema jurídico mexicano. Este artículo 400 se refiere al encubrimiento, que es cuando una persona adquiere, recibe u oculta el producto de un delito con ánimo de lucro. Este es un elemento subjetivo distinto al dolo, de carácter volitivo. Hay una intención, una voluntad de tener un lucro, y es a sabiendas de que proviene de un delito. Esto es que también hay un elemento cognitivo de que sabe esta persona de que viene de un hecho delictivo. Y ya el dolo se ubica en el color azul. Ahora ya puedes identificar dónde se encuentran los elementos subjetivos de los tipos penales y cómo reconocerlos. Hasta aquí llegamos en esta ocasión. Suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna actualización. Gracias.